Este pasaje del Evangelio de San Mateo se ubica ya en la última etapa de Jesús antes de morir. Son las últimas parábolas o pasajes que aparecen antes de la muerte de Jesús. Y estos pasajes tratan de mostrar el conflicto que provocaba Jesús a las autoridades judías. Y este no es la excepción de esta parábola. Jesús hace un reclamo a los escribas y fariseos, es decir, a las autoridades judías de aquel entonces. Y el reclamo es doble. Por un lado les dice: ustedes no han reconocido que la viña, es decir, que el pueblo de Israel no es de ustedes, es de Dios. El viñador es Dios y la viña es de Dios. Y dice la primera lectura: y esa viña es el pueblo de Israel. Dirá Jesús al final del Evangelio: y esa viña es el reino de Dios, ya aplicado en el cristianismo. Entonces, lo primero que no reconocen es que el que guía al pueblo y que quien debe decidir sobre el pueblo es Dios y no ellos. Y lo segundo que no quieren reconocer es a los enviados de Dios, aquellos que envía Dios para enseñarles el camino, para pedirles frutos, dice Jesús, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significa pedirles frutos? Pedirles justicia, pedir amor entre ellos, pedir igualdad en el trato, pedir el reconocimiento hacia Dios en el sacrificio y la alabanza. Y entonces estos escribas y fariseos se habían puesto en el centro de la religión junto con los sacerdotes y no aceptaban que llegara, aunque llegara el mismo Dios como llegó, no los iban a quitar del centro. Y eso es lo que Jesús les reclama. La piedra que ustedes van a desechar, de quien estaba hablando del mismo, esa será la piedra angular sobre la que Dios vuelva a construir su viñedo. Nosotros ya no somos los escribas y fariseos de aquel entonces, y yo estoy esperando que ninguno de ustedes quiera crucificar a Jesús otra vez, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice a nosotros hoy este pasaje? Eso fue lo que Jesús le dijo en aquel entonces a los escribas y fariseos. Estoy seguro que había sacerdotes por ahí también. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros esta parábola? Dice Jesús que el dueño del viñedo es Dios. Y desde ahí yo quisiera empezar a hacer la siguiente reflexión. Y perdón que me vaya un poquito atrás, yo sé que ninguno estaba vivo en 1750, espero, ¿verdad?, de ustedes. Pero más o menos en aquella época empezó una revolución en la humanidad para zafarse de la autoridad de la Iglesia. A ese movimiento se le llamó la modernidad. Y era un movimiento, es un movimiento en el que pretenden relegar a la Iglesia de todos aquellos lugares en donde había tenido injerencia o donde se había dado injerencia y autoridad. Y lo relegaron de la autoridad política y le impidieron decidir cómo se iban a gobernar los pueblos. Recuerden, yo estoy seguro que los reyes franceses se acordarán muy bien de eso, ¿verdad?, porque los cortaron la cabeza, ¿verdad? Y también los empezaron a relegar de la parte económica. Y relegaron también a la Iglesia de la parte educativa, empezando a sacarlos de las universidades. Y los relegaron de la parte laboral también, de cómo se debían de tratar a los trabajadores. Y así fueron sacando a la Iglesia, y pensaban que sacaban a la Iglesia, pero lo que estaban sacando era a Dios. Y ese movimiento no ha parado. El día de hoy todavía quieren sacarlo de la familia. Ya muchísimas familias escuchamos que dicen: ¿y qué tiene que decir Dios de cómo educo a mis hijos? ¿Y qué tiene que decir Dios de cómo me relaciono con mi pareja?
Y así ya lo vemos ahora fuera de nuestro sistema educativo, lo vemos ahora fuera de nuestro sistema laboral, lo vemos fuera de nuestro sistema social y de convivencia, y hemos relegado a Dios, y si por nosotros fuera, estoy seguro que lo encerramos aquí en las paredes de este templo. Hoy Jesús, creo yo, en esta parábola nos dice y nos recuerda: el viñador de este mundo, de esta sociedad y de esta iglesia es Dios. Es decir, aquel que hizo posible todo esto es Dios. Y uno dirá, bueno, no, pero es que en mi familia, los que hicimos posible en mi familia somos yo y mi esposa, o yo y mi esposo. Y se olvidan que esa familia inició por gracia de Dios. El viñador en tu familia es Dios y te ha arrendado la capacidad de compartir el amor a través de tu pareja y de tus hijos, y de dar la vida también. El viñador en nuestra iglesia es Dios y no es nuestra, es de Él, y nosotros tenemos que aprender a dar frutos. El viñador de nuestras vidas, aquel que nos dio la vida, es Dios. Pero los seres humanos nos hemos envalentonado y nos hemos creído y nos creemos dueños de nuestro cuerpo, de nuestra persona, de nuestra familia y de nuestra sociedad. Y cuando Dios viene y reclama sus frutos y te dice a ti como persona, necesito que respondas con gratitud a lo que yo te he dado, le decimos, yo soy el único que decide sobre mi persona. No te metas, le decimos. Y cuando como familia llega Dios y le dice a la pareja, quiero que me respondas a la capacidad de dar vida que yo te he relegado, que yo te he regalado, ¿qué le decimos? Esa es decisión nuestra, tú no te metas en esto. Y Jesús hoy nos recuerda, el viñador es Dios, el que creó la viña, el que creó al hombre, el que le dio la posibilidad de reproducirse, el que le dio la capacidad de amar para formar una familia, es Dios. Y Él viene a reclamar sus frutos. Y viene a reclamar sus frutos cuando te pide generosidad en tu entrega, cuando te pide paciencia para poder reconciliar una pareja, cuando te pide misericordia para poder seguir adelante en aquel amor que Él sembró entre ustedes. Viene a pedir sus frutos a los hijos también, cuando les pide respeto a los padres, hacia sus padres, y capacidad de escucha y atención a lo que ellos les quieren enseñar. Y así Dios va pidiendo los frutos de mil maneras, y va enviando a sus trabajadores a decir, necesito que me regreses, no lo que te sobre, sino lo que me toca, dice la parábola. Y la pregunta es, ¿qué le toca a Dios de tu vida? ¿No es lo mismo darle la limosna a Dios de lo que me sobra? A entregarle en justicia lo que le corresponde. Y lo que le corresponde a Dios es que lo reconozcamos a Él como dueño de nuestra vida, como origen de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra fe. Que reconozcamos que la piedra angular que forma toda esta sociedad y toda esta iglesia y cada una de las familias, la piedra angular es Cristo. Y lo hemos botado por una ventana de nuestra sociedad y no lo queremos dejar entrar. Y ahí están las consecuencias. Se empiezan a arrepentir el sistema educativo de haber sacado a todos los valores cristianos y ahora meten una clase de ética, ¿no? De valores civiles. Pero es más que eso lo que el hombre está llamado a vivir. Lo que el hombre está llamado a vivir es esta relación íntima con el Padre, como creador de Él, como dador de todas las capacidades que tenemos y que nosotros tenemos que aprender a responder a ellas. Creo yo que esta parábola es, en un sentido diferente a como lo fue en aquel entonces, un reclamo de Dios a nosotros que nos dice o nos pide o nos exige, hay unos frutos que me corresponden a mí.
porque yo mucho tengo que ver en tu vida y mucho tengo que ver en tu familia. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje en el que Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son, ¿se acuerdan qué dice? Los sarmientos, ¿y qué es mi Padre? El viñador. Dice, yo soy la vid, ustedes las ramas de esa vid, los sarmientos que dan fruto, y mi Padre es el viñador, y mi Padre viene a recoger sus frutos. Eso es lo que está diciendo este pasaje. ¿Qué fruto nos está pidiendo Dios a nosotros? Frutos a través de la paciencia, frutos a través de la capacidad de escucha, de la capacidad de reconciliación que necesitamos tener para vivir el amor, porque eso es lo que ha sembrado en esa viña, el amor que Dios ha sembrado entre nosotros. Pidámosle pues al Señor que en esta semana reconozcamos que Él viene a visitarnos, que lo sepamos reconocer. Olvídense de seres extraordinarios en tu pareja, en tus hermanos, en tu área laboral, con tus compañeros. Ahí viene y Dios te dice, quiero los frutos de respeto, de capacidad de escucha, de paciencia, de perdón, de reconciliación, de justicia, de verdad. Que sea Él pues quien guíe este recoger de los frutos que nos está pidiendo, y que escuchándolo a Él y reconociendo a Cristo como la piedra angular en nuestras vidas, podamos nosotros, a diferencia de aquellos sacerdotes, escribas y fariseos, responder a Dios. Pongámonos de pie para profesar juntos nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre todo?